Buenos días. Mientras vamos preparando la presentación de la siguiente mesa, que vamos a tener con nosotros presentación de 3 trabajos fin de grado, a los que estáis ahora en Practicum 3 os va a venir fenomenal la presentación de estos trabajos. Y luego tenemos para finalizar 2 profesionales que están en la formación, uno de ellos EIR y otro en la formación de doctorado. Y mientras vamos poniendo la presentación, tenemos la asistencia para los alumnos que están en Practicum 1 y Practicum 3. Tenéis un código en el campus que tenéis que meter. En este caso, en el código de la mañana, es la canción de Pablo, Me gustaría, todo en mayúsculas, con la tilde, para que pongáis la asistencia. Vamos marcando la asistencia. Mientras vamos abriendo la presentación, ahora os presento a Sara. Es antigua alumna, actual profesional, enfermera, trabajando en la farmacia del clínico, y ahora os cuento un poquito sobre su trabajo de fin de grado, que nos va a presentar pues, muy amablemente. Ella, el año pasado tuvimos, pues como todos sabéis, el problema con la pandemia. No pudo hacer la presentación, igual que nos vamos a encontrar con Fernando, que tampoco pudo realizar su presentación. Entonces, estas presentaciones no están pasadas por tribunal, pero sí que a Sara le dio tiempo a hacerla y la tiene estupendamente presentada para vosotros. En este caso, Sara nos va a hacer una presentación muy ágil, nos va a hablar de los sistemas de tratamiento de úlceras por presión con vacío, bastante novedoso, y bueno, pues para que os hagáis una idea de lo que puede ser una presentación de trabajo fin de grado, en torno a unos 10 minutos, haciendo un recorrido por todo su trabajo, y luego ya al final de la mesa haremos las preguntas, pues tanto a ella como al resto de compañeros. También aprovecho para darle la enhorabuena, porque nos acaba de comunicar que ha sacado su plaza de EIR y probablemente dentro de muy poco tengamos aquí una profesional matrona, si la suerte le acompaña y la opción le da para elegir esa opción, pues tendremos aquí una profesional salida de esta escuela y como otros tantos muchos que tenemos con nosotros. ¿Qué pasa? Lo mismo que pasaba cuando tú lo veías, sí. Que las estas, mira, Bueno, no aparecen aquí, no pasa nada. así que es que no me tengo que abrir. Vale. Sí, pero sí, no pasa nada. ¿Te hace mucha falta? Pues hombre, es consecuencias. estética. Vale, no te preocupes. A ver. ¿Veis que no aparecen los dibujillos? Sí, sí, yo Vale, les voy a no te decir, a ver preocupes. así. Pues entonces, vamos, ¿vale? Entonces tienes ahí, ¿tienes ahí? Bueno, pues lo dicho, Sara Sánchez va a proceder a presentarnos su trabajo fin de grado, aplicación de la terapia de presión negativa en las lesiones por presión. Cuando quieras, Sara. Vale, se me escucha bien, ¿no? Vale. Buenos días, soy Sara Sánchez, como me ha introducido Elena. Soy antigua alumna de la Escuela de Enfermería de Palencia y me han invitado hoy a exponer el que fue mi TFG el año pasado, que fue una revisión bibliográfica titulada Aplicación de la terapia de presión negativa en lesiones por presión. Fue tutorizado por Elena, la cual también me motivó posteriormente a adaptarlo y a presentarlo en el Congreso Internacional de Enfermeras de Granada. Vamos a empezar un poquillo introduciendo el tema, definiendo qué son las lesiones por presión. Estas se tratan de un daño en la piel, el cual puede ir o no acompañado de un daño también de los tejidos subyacentes y que se localizan habitualmente sobre prominencias óseas. Surgen como resultado de una presión continua en esa zona de la piel o de esta presión acompañada junto con un movimiento de fricción o de deslizamiento. Estas se dieron con una prevalencia del 7% según la GENAP en los hospitales españoles en el 2017, siendo un 95% de estas evitables. En estas lesiones es importante conocer también las consecuencias que supondrían
entre las cuales nos encontraríamos, y perdón que no se ve porque hay un problema con el PowerPoint, ¿vale? Entonces está un poco incompleto, entre las que nos encontraríamos dolor y pérdida de autonomía para el paciente y, por otro lado, un aumento del coste económico para los sistemas sanitarios, siendo también para estos indicadores de calidad. Para llevar a cabo el tratamiento de estas lesiones, en primer lugar, se hará una limpieza de la herida y, posteriormente, se preparará el lecho de la lesión para llevar a cabo su cura haciendo uso del concepto TIME, cuyo acrónimo hace referencia al control del tejido no viable, control de la inflamación y de la infección, control del exudado y estimulación de los bordes epiteliales. Para mejorar la cura de este tipo de lesiones, actualmente han ido apareciendo nuevos tipos de tratamiento y de terapias, entre las cuales nos encontramos la terapia de presión negativa. Esta se basa en un uso de un flujo de presión negativa, habitualmente de menos 125 milímetros de mercurio, cuyo objetivo es acelerar los procesos fisiológicos favorables para la cicatrización. Para conseguir ejercer esta presión negativa sobre el lecho de la herida, necesitamos un sistema como el que vemos en la imagen, que constaría de un apósito que estaría en contacto con el lecho de la herida, con una cubierta adhesiva transparente, en la cual nos encontraríamos un orificio en el que iría insertado un tubo de drenaje, el cual también iría conectado a un depósito de productos de desecho y a un dispositivo de succión. Visto un poco estos términos en general, vemos que las lesiones por presión son un problema tanto a nivel de su prevalencia como por las consecuencias que suponen, y también vemos las posibles ventajas que nos podría aportar la terapia de presión negativa para el tratamiento de estas. En este momento se generó la motivación de llevar a cabo mi trabajo con este tema, con el objetivo general de mostrar la evidencia científica de la aplicación de la terapia de presión negativa con el tratamiento de las lesiones por presión, y como objetivos el revisar los beneficios e identificar la variabilidad en la aplicación de esta terapia como tratamiento de estas lesiones. Para cumplir estos objetivos me planteé la siguiente pregunta pico: ¿la aplicación de la terapia de presión negativa en el tratamiento de lesiones por presión favorece su curación?, en la cual el paciente era la persona que presenta una lesión por presión, la intervención, el aplicar la terapia de presión negativa como tratamiento de estas, la comparación, el no aplicarla, y los resultados, la mejora en la curación de estas lesiones usando este tipo de tratamiento. Para dar respuesta a esta pregunta, realicé una revisión bibliográfica desde noviembre de 2019 hasta mayo de 2020 en las bases de datos online de PubMed, Scopus, Web of Science, Tree Database y Lilacs. Para llevarla a cabo, utilicé esta ecuación de búsqueda y también establecí unos criterios de inclusión, los cuales eran que fuesen artículos publicados en los últimos 5 años, que tuviese acceso a ellos a texto completo y que fuesen en cualquier idioma. A partir de aquí realicé una lectura completa y una lectura crítica de estos artículos, ayudándome de las parrillas CASPE, Strobe y TREN. Finalmente me quedé con un total de 23 artículos de interés para mi trabajo, y a partir de estos obtuve los resultados que englobé en 3 grandes apartados, los cuales son la aplicación de la terapia de presión negativa en lesiones por presión, la aplicación de terapia de presión negativa asociada a la instilación de soluciones y la aplicación de terapia de presión negativa asociada a otras técnicas. A partir de los resultados obtenidos en esta revisión bibliográfica, se evidenció que la terapia de presión negativa era eficaz como tratamiento para las lesiones por presión tanto de grado 3 como de grado 4. A pesar de esto, es interesante conocer también las contraindicaciones de esta terapia, entre las cuales nos encontraríamos la presencia en el lecho de la herida de necrosis o de tumor maligno, de osteomielitis no tratada, de fístulas no entéricas o la exposición de vasos, nervios, órganos o sitios de anastomosis. En el caso de plantearnos usar este tipo de terapia, también sería necesario conocer qué efectos resultarían de ella. En este caso, encontraríamos un cambio en la conformación del citoesqueleto, que favorecería la proliferación celular, un aumento en la formación del tejido de granulación, un aumento también del flujo sanguíneo, una disminución de la respuesta inflamatoria con la que controlaríamos el edema y el exudado, y una disminución de la carga bacteriana, controlando, por tanto, la infección. A pesar de todos estos beneficios, la terapia de presión negativa también podemos obtener ciertas complicaciones. Entre ellas tendríamos maceración de la lesión, la retención de pequeños fragmentos de los apósitos en el lecho de la herida, la intolerancia cutánea a los apósitos adhesivos y al cambio continuo de ellos, la erosión del tejido sano, la aparición de nuevas lesiones por presión debido al sistema, mal olor, dolor o hemorragia.
Cambiando un poco de tema, pero no por ello menos importante, comentar también la relación coste-efectividad de este tratamiento. Se ha visto que finalmente el precio final es bastante similar al de los tratamientos convencionales que conocemos. Sí que es cierto que si usamos un sistema comercial, el precio se podría ver un poco encarecido, pero esto se ve recompensado porque va a disminuir el tiempo para la curación total de la lesión, el tiempo de estancia hospitalaria del paciente, el número de curas, el tiempo y el material invertido en ellas y el gasto en personal sanitario que se va a encargar de realizar estas curas. Hablando sobre el control de la carga bacteriana que podemos obtener de la terapia de presión negativa, en mi trabajo se evidenció que era totalmente eficaz, tanto si se usa de manera solitaria como si se emplean apósitos con iones de plata. Aparte de esto, este beneficio se puede ver potenciado si se aplica junto con la instilación de soluciones. Actualmente no existe una solución de elección para esto y se necesitan más estudios al respecto, pero sí que es verdad que hay buenos resultados con el uso de polihexanida, de diclorhidratooctenidina y de solución salina. En último lugar, comentar que debido a las diversas utilidades que obtenemos de la terapia de presión negativa, se puede aplicar junto con otras técnicas. Y en mi trabajo se ha visto que el efecto en solitario de la terapia de presión negativa se veía potenciado si se aplicaba con la artroplasia de Girlestone y la técnica de estiramiento de la piel como tratamiento de las lesiones por presión. Hablando ya un poco en general, comentar que en todos los artículos de mi trabajo en los que se especificaba el modelo empleado en esos estudios, siempre se veía que eran modelos de la casa comercial de Bach, por lo que se ve una necesidad de realizar nuevos estudios con otros sistemas comerciales o con sistemas no comerciales para así poder generar una comparativa entre ellos. También, a pesar de los resultados obtenidos en mi trabajo, los artículos encontrados contaban con poco peso muestral, por lo que mis conclusiones no son ni concluyentes ni extrapolables, siendo también necesario que se generen nuevos artículos que cuenten con estas características. Pero sí que es cierto que se encontraron proyectos de estudios futuros sobre este tema de la terapia de presión negativa utilizada como tratamiento de estas lesiones, por lo que se ve que es algo que está a la orden del día actualmente y se van a seguir generando investigaciones al respecto. Como conclusión, es decir un poquillo las ideas generales de mi trabajo y que ya os he ido exponiendo a lo largo de estos últimos 10 minutillos. Y está que la terapia de presión negativa es beneficiosa como tratamiento de las lesiones por presión, tanto de grado 3 como de grado 4. Aún así, es necesario conocer sus indicaciones, contraindicaciones y posibles complicaciones, que el precio final sería similar al de las curas convencionales de este tipo de lesiones, que la terapia de presión negativa sería eficaz para el control de infecciones de las lesiones por presión, viéndose esto favorecido también si se aplica junto con la instilación de diversas soluciones, que también se han encontrado resultados positivos si la terapia de presión negativa se aplica junto con otras técnicas como tratamiento de las lesiones por presión, pero no olvidar que existe una necesidad de generar nuevos estudios aleatorizados y extrapolables a la población general para así poder marcar unas recomendaciones de peso al respecto de esta terapia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sara. La verdad que nos hubiera encantado haber podido disfrutar el año pasado de esta presentación. Ya tuvo una nota excepcional, hubiera ganado muchísimo más, pero las circunstancias no nos lo permitieron. Ella había trabajado mucho con este trabajo fin de grado, ya teníamos incluso la presentación hecha, pero fíjate, todo trabajo tiene su recompensa. Ella pudo llevar este trabajo a un congreso internacional. Ahora os lo presento a vosotros aquí en estas jornadas y podéis, en el turno de preguntas, aprovechar un poco a preguntar sobre el tema o sobre el proceso del TCG, que nos ayudará excepcionalmente a contarnos cómo llegar a un éxito como el que ella ha tenido y como el que seguirá teniendo, porque si os dais cuenta es un ente vivo y que lo va a llevar y va a ir con este trabajo fin de grado debajo del brazo a donde vaya. O sea que probablemente nos sirva de utilidad, que a veces ahora vosotros estáis inmersos en la creación del TFG, os está haciendo sufrir un poco, que nos alegra que sufráis, porque donde hay sufrimiento hay aprendizaje, y que al final pues veis que todo tiene su porqué, ¿vale?
Gracias, Sara. Luego vamos a proceder a presentar el resto de TFGs y luego hacemos turno de preguntas. Vale. Muchas gracias. Sara, dile animales a la continuidad en el TFG. Sí, yo por mi parte deciros que en un primer momento lo vemos muy negro, que es algo horrible, que se nos queda grande, pero vais a ir viendo que un poco lo que han dicho pues, ya mis compañeros en las ponencias de ahora, que te van a estar acompañando todo el rato, que te van a estar tutorizando para llevarlo a cabo y que al final vas a ver que vas a hacer un buen trabajo. Y yo sí que os motivo, igual que en su momento me motivó a mí mi tutora a llevarlo y presentarlo en un congreso, y a mí en ese momento también me parecía algo que se me quedaba grande y lo he hecho y se puede. Os animo yo a vosotros y espero ser yo la motivación para vosotros para continuar con la investigación a partir de donde dejáis el TFG en adelante, con vuestro mismo TFG o con proyectos de investigación distintos que a lo mejor os gusten más porque no hayáis podido coger un tema que realmente os motivaba o así, que sigáis en la investigación. Un poco la línea de lo que ha dicho Héctor, que es súper importante, las enfermeras tenemos muchísimo que hacer en ese ámbito y que es la forma de progresar en enfermería, así que adelante y que podéis hacerlo, que estamos totalmente capacitados. Claro que sí.